Hace 15 días, en pleno debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes, los colaboradores del Chiringuito se pusieron el traje de demolición y comenzaron a repartir palos sin piedad. Josep Pedrerol fue el encargado de abrir fuego, calificando el empate 1-1 ante el Al-Hilal como una mala imagen del Real Madrid y advirtiendo que los jugadores siguen trabajando lo mismo que antes, o sea, nada. Desde el plató, vitola en mano, aunque metafórica, lanzó el dardo. Vinicius sigue de vacaciones, y no dudó en afirmar que si era necesario, había que vender a varias estrellas antes del 30 de agosto. Las críticas no se limitaron a la ofensiva. Pedrerol cuestionó duramente el carácter del equipo blanco, jugadores que ni corren, centro del campo que no funciona, defensa preocupante. Calificó el 4-0 ante el PSG en semifinales como un palo para Mbappé y se preguntó si el brasileño estaba hoy motivado para continuar en el club. Fue el equivalente futbolístico a tirar un cóctel molotov dialéctico al escudo merengue. En cadena, Cristóbal Soria se sumó a la fiesta sarcástica. Tras la clasificación sufrida ante el Borussia Dortmund, 3-2, soltó un «felicidades por el premio de 80 millones de euros», pero de fútbol, nada. Y Jorge de Alessandro no le fue a la zaga, habló de un diagnóstico necesario, de un equipo viejo física y mentalmente, y de una superioridad inicial que se diluyó como azúcar en agua caliente. ¡Qué humor irónico! Todos de acuerdo en que sí, el Madrid gana partidos, organiza eliminatorias, renta su escudo como marca global, pero el fútbol brillaba por su ausencia. El juego era considerado un traje antiguo, la actitud, un chiste deslucido. Lo más curioso es que aunque sonaban contundentes, todos daban un resquicio a cierto optimismo. De Alessandro hablaba de reflexión y prudencia. Esto acaba de arrancar y ha sido lo mejor que ha podido pasar para tener un mejor Madrid. Era como decir, te estoy apaleando, pero con cariño. Quizá pienses que es brutalidad, pero lo hago por tu bien. En resumen, ocurrió algo así como un juicio sumario en directo. El Real Madrid fue declarado culpable de estar anticuado, de no correr, de tener un centro del campo implosionado, estrellas en modo vacaciones perpetuas, y un juego tan sólido como un castillo de naipes en un terremoto. El veredicto, hay que vender a 4 estrellas, Xabi Alonso tendrá que poner a cada uno en su sitio, y esto no se arregla en un par de sesiones tácticas. Todo ello, aderezado con frases que entran ya en el imaginario del Chiringuito, la imagen del Madrid es capital, y si un futbolista no corre, no solo ruega por ser suplente, pide una refundación. Un giro irónico del destino, el club ha pasado 3 partidos en ese mundial, sin brillar ni convencer, y el programa que tradicionalmente ha sido acusado de madridista se vistió de fiscal impecable, apuntando a Vinicius, Courtois, Modric, Bellingham y demás como si el problema fuera un virus vírico que infecta cada línea del campo. El mensaje, o espabiláis, o os cambia el cartón. Incluso se especuló que podría haber marchas antes de que cerrara el mercado. Este aluvión de críticas es un palo histórico porque, pese a su tono habitual incendiario, esta vez vino con peso, con consenso tertuliano, y sobre un Madrid bajo la tutela de Xabi Alonso, aún en rodaje. Fue como si vinieran los tertulianos con gafas de arqueólogo y descubrieran un fósil futbolístico que había perdido el lustre. Y aquí es donde aparece el humor fino, imaginar a Pedrerol como un arqueólogo de sofá con estetoscopio de opinador, diagnosticando falta de ritmo cardio, campo medio en coma, y delantera de vacaciones permanentes. Pero sin pasarse, hay seriedad, hay mensaje contundente, pero el chiste está en ese contraste entre la solemnidad del análisis y la exageración teatral del reproche. No hubo título, no hubo instrucciones, solo texto y la risa escondida en la ironía de que, 2 semanas atrás, el Real Madrid fue sometido a una sesión de electroshock mediática centrada no en goles, sino en reproches existenciales. Y así terminó aquel episodio, con palabras lapidarias pero medidas, con humor ácido pero sin caer en el chiste fácil, y dejando al lector con la idea de que el Chiringuito, en una de sus contadas ocasiones, volcó su arsenal para clamar, espabilado saldrá otra tanda de palos. Todo ello, bienvenido si sirve para que despierten, porque si no, la próxima vez será peor, y sin vacaciones. Porque si no, la próxima vez será peor, y sin vacaciones. Porque si hay algo que el Chiringuito dejó claro esa noche, y las que siguieron como ecos en una caverna mediática llena de decibelios e indignación estética, es que esto no fue una crítica cualquiera. No era un «están flojitos» de sobremesa ni un «hay que mejorar» con gesto paternal. Fue una intervención quirúrgica sin anestesia, un desahogo colectivo disfrazado de análisis, un «me duele más a mí que a ti», pronunciado por alguien que disfruta notoriamente diciéndolo. Josep Pedrerol, por ejemplo, se convirtió esa noche en una mezcla de seleccionador nacional, CEO decepcionado y confesor sin clemencia. Tenía los ojos entrecerrados, como si estuviera evaluando el alma de cada jugador blanco desde la pantalla.
Con voz templada pero firme, como un profesor que ha corregido 28 exámenes y los ha suspendido a todos, disparó una frase que hizo levantar cejas y algún que otro auricular entre los tertulianos. ¿Este es el equipo más caro del mundo? Porque parece un grupo de Erasmus haciendo turismo futbolístico. Mientras tanto, Tomás Roncero, que suele balancearse entre el fervor místico y el desconsuelo de un poeta ultrajado, parecía en trance. Su habitual defensa del escudo se desmoronaba como flan en microondas. Habló de vergüenza, de desconexión emocional, de falta de raza. Usó palabras como blandura, apatía, ausencia de ADN madridista y otras expresiones que, si uno las uniera todas en un collage, parecería más una crítica a una compañía de teatro amateur que a un club con 5 Champions en la última década. Cristóbal Soria, por su parte, se lo pasó pipa. Él no estaba en modo cirujano ni en modo poeta ofendido. Estaba en modo torero que acaba de ver cómo el toro se tropieza solo y cae de culo en medio de la plaza. No cabía en sí de gozo, pero intentó disimularlo, más o menos, con frases irónicas envueltas en una pátina de análisis. Este Real Madrid me recuerda al Betis cuando se lesiona Fekir, pero con menos fútbol, dijo, y por un momento se escuchó una risa contenida, hasta que Pedrerol lanzó una mirada que congelaría una caldera industrial. Y es que la atmósfera aquella noche era de velorio deportivo, pero con trompetas de sarcasmo sonando a lo lejos. La gran paradoja era que el Real Madrid, ese mismo que había llegado a otra final internacional, ese que venía de salvar partidos imposibles en Champions, ese que siempre se repone como si estuviera guionizado por Marvel, ahora estaba siendo desmenuzado como si fuera un pescado con espinas en la cena de Navidad. Las críticas eran tan minuciosas que se podía hacer una tesis doctoral con ellas. A Vinicius se le acusó de tener complejo de estrella de TikTok, de estar más pendiente del corte de pelo que del fuera de juego. A Jude Bellingham le reprocharon haberse mimetizado demasiado rápido con la parsimonia de la plantilla veterana. Modric, eterno intocable, no se libró, no puede jugar por decreto, espetó alguien, nadie sabe quién, porque cuando suena el nombre de Modric todos miran al suelo por miedo a ser lapidados con recortes de periódico con la foto de la 11ª. Carvajal fue tildado de bocina averiada, por subir sin sentido y bajar como si se hubiese acordado en medio del sprint que dejó la plancha encendida en casa. Camavinga fue llamado polivalente hasta el desorden, lo cual suena muy bonito hasta que recuerdas que en fútbol eso quiere decir que no se sabe bien qué está haciendo en el campo. Incluso Lunin, el portero interino, recibió un análisis que parecía sacado de una película de Kubrick, tiene reflejos de gato, pero el aura de sombra de Courtois lo tiene oprimido. Necesita terapia o un exorcismo. Y como si eso no bastara, Pedrerol preguntó al aire, como quien lanza un anzuelo al acuario, ¿y Kepa, no se le fichó por si acaso? ¿Qué caso estamos esperando? ¿Una rebelión de porteros? El público, que ya para entonces se debatía entre apagar la tele o preparar palomitas, observaba boquiabierto como el club más laureado del planeta era tratado como una orquesta desafinada, dirigida por un Xabi Alonso que, según el consenso del plató, aún no había decidido si dirigir a Mozart o a los Ramones. Alonso no se libró tampoco. Se le acusó de exceso de respeto al vestuario. Demasiado educado, demasiado prudente, demasiado Xavi, sentenció J. Jordi, con ese tono que parece que se ha comido una crítica de TripAdvisor y está a punto de poner una estrella. Esto no es el Bayer Leverkusen, aquí tienes que mandar como un sargento, no como un monitor de campamento. Y claro, la discusión derivó inevitablemente en Florentino Pérez, ese ente invisible que preside el club como si fuera un dios griego con acciones en Amazon. Florentino no puede estar contento, dijo Pedrerol con tono de, esto lo sé pero no te lo puedo decir. Afirmó, con esa mezcla de insinuación y pose oracular que solo él maneja, que el presidente estaba tomando nota, y que si esto seguía así, habría consecuencias. Y todos asentían, como si cada uno tuviera una pista de lo que eso significaba, aunque en realidad estaban pensando en si les daría tiempo a pillar un taxi antes de que les cortaran el directo. Se especuló con nombres, con ventas, con fichajes, con un verano que iba a ser largo como si fuera una telenovela turca. Pero lo central era la imagen. La imagen del Madrid, ese concepto etéreo que abarca desde la intensidad hasta la forma de caminar por el túnel de vestuarios. No es algo que se pueda medir en goles o asistencias. Es algo más místico, más simbólico, más madridista. Y según los expertos del plató, esa imagen estaba tocada, manchada, desdibujada, en entredicho y, en los casos más extremos, en cuidados intensivos con respiración asistida. La ironía era que, incluso entre tantas críticas, ninguno se atrevía a dar el Madrid por muerto. Era como si estuvieran echándole la bronca a un dragón dormido, sabían que estaba quieto, inerte, aparentemente débil, pero también sabían que en cualquier momento podía abrir un ojo y quemarles la chaqueta.
Por eso, los palos eran fuertes, pero también cobardes en el fondo. Porque todos los tertulianos han vivido ya demasiados finales de ciclo, que resultaron ser prólogos de otra racha triunfal. Así quedó el plató esa noche, lleno de reproches, de frases lapidarias, de estadísticas sacadas de contexto y de apelaciones a la mística. Pero también de esa energía rara que solo se genera cuando el Madrid se tambalea. Porque cuando el Madrid parece caído, el ecosistema mediático se activa como una alarma sísmica. Y ahí estaban ellos, todos, azuzando el fuego, repartiendo leña, analizando con bisturí, mientras al fondo del plató flotaba esa idea tácita, inconfesable pero cierta: igual el Madrid vuelve a ganar la Champions. Y entonces tendremos que tragarnos todo esto con patatas. Pero eso sería en el futuro. Y en ese momento, esa noche, el presente era de palos. Palos históricos. Palos con denominación de origen tertuliano. Palos que, curiosamente, dolían más viniendo de los que normalmente te aplauden hasta los saques de banda. Y lo más gracioso, en el sentido menos divertido posible, es que probablemente todo esto, hasta el último adjetivo, el más severo y el más ridículo, fue escuchado por algún jugador del Madrid en su hotel de concentración, en silencio, con los AirPods puestos y cara de póker. Porque si algo saben en Valdebebas es que los palos del Chiringuito no son solo ruido. Son como el regañón de un tío que te quiere, pero al que le encanta el drama. Y aún quedaban más frases, más detalles, más autopsias verbales. Pero eso vendrá después, porque en ese preciso instante, mientras aún flotaban en el plató los ecos de frases como «esto no es el Madrid» o «no hay alma, ni pierna, ni balón», cada tertuliano seguía exprimiendo su turno de palabra como si se jugara la final de su propia Champions retórica. En un rincón del plató, Eduardo Inda, con su habitual mezcla de conspiración, ceja arqueada y tono de informativo en hora punta, soltaba una de esas bombas que, más que información, son combas narrativas. A mí me cuentan que hay división en el vestuario. Hay jugadores que no creen en Xabi Alonso. Otros que lo respetan pero no lo entienden. Y se hizo un silencio, ese silencio incómodo que se produce cuando todos saben que no pueden confirmar nada, pero tampoco negarlo sin quedar como el que no tiene ni idea. Aquel plató, normalmente escenario de risas, exabruptos y sobreexcitación generalizada, tenía ese aire de tribunal de inquisición moderna, con cámaras HD y luces LED. Solo faltaba una toga y una campanita para que Roncero pudiera gritar «objeción» cada vez que alguien sugería que el Madrid debía fichar a un central que no fuera español. Porque, como no, el mercado salió a relucir. ¿Qué mejor solución que tirar de la chequera? Hay que fichar un central, un lateral, un medio con piernas y un 9, dijo Kim Domenech, que parecía haber redactado la lista de la compra para un supermercado con sobrepeso emocional. Y todos empezaron a soltar nombres. Que si Lenny Yoro, aunque tiene 18 años y aún se confunde entre el champú y el gel, que si Alphonso Davies, que si Enzo Lefebvre, sí, ese que suena más a perfume que a mediocentro, y como no, Mbappé, que ya es como el comodín del público, cuando no sabes qué decir, sueltas su nombre, miras a cámara y esperas el aplauso. Pero volvamos a los detalles, porque lo jugoso no era solo lo que se decía, sino cómo se decía. La forma en la que los tertulianos se iban encendiendo entre ellos, como si el mal juego del Madrid fuera un trauma compartido que los obligara a una terapia de grupo en directo. De Alessandro, con su habitual tono de tango trágico, casi imploraba desde su silla: «Pero ¿cómo puede ser que no hayamos trabajado la transición defensiva? ¿Dónde están las coberturas, el retroceso táctico?» Cada intervención suya parecía el monólogo interior de un técnico a punto de perder la cabeza, un señor que sufre más que los propios laterales cuando los desbordan. Y mientras tanto, alguien, creo que era Rafa Guerrero, aunque en ese punto del programa todos hablaban por encima de todos como en un atasco de tráfico con megáfonos, soltó: «Y las rotaciones, que estamos en julio y ya hay piernas que no dan para más». A lo que Pedrerol, con esa cadencia que mezcla escepticismo, ironía y una pizca de amenaza, contestó: «¿Rotaciones? Pero si aún no han rotado ni una idea táctica. Esto es un bucle, no un equipo». Por supuesto, también se analizó el lenguaje corporal. Porque cuando no hay fútbol, se analiza todo lo demás. La manera en la que Vini saluda al banquillo, cómo se ató las botas Bellingham antes del partido, si Tchouaméni suspiró muy fuerte cuando salió en el minuto 78. Eso te dice mucho, afirmaba serio Juan Fesanz, como si interpretar suspiros fuera parte del método Valdebebas de scouting emocional. Y no podía faltar la tecnología. Pincharon las estadísticas: porcentaje de posesión, pases fallados, distancia recorrida, número de toques en área rival. Todo arrojaba datos más tristes que una playlist de boleros. Pero ni eso convencía. Porque lo que de verdad indignaba no era perder duelos o que el rival chutara más veces. No. Lo que dolía era que el Madrid no se pareciera al Madrid.
No había esa mística, esa épica, esa mirada de «nos vamos al 93 minutos y lo ganamos». Y eso, para el plató, era casi herejía. «Esto no es lo que representa el escudo», gritó alguien, quizás el mismo Roncero, o alguien imitando a Roncero, que para el caso es lo mismo. «Esto es el Real Madrid, no una sucursal de oficina bancaria con corbata y siesta», añadió, con esa metáfora libre que deja pensando a medio mundo y confunde al resto. Mientras tanto, algunos tertulianos más tranquilos, los que no habían desayunado adrenalina, intentaban poner algo de contexto. Es pretemporada, es el Mundial de Clubes, no una final de Champions, es el inicio de un nuevo ciclo. Pero esos comentarios eran aplastados por la maquinaria emocional del programa, que no permite pausas, ni matices, ni tonos grises. Allí todo es blanco o negro. Y ahora tocaba negro. Negrísimo. Xavi tiene que imponer su modelo ya. No hay tiempo. El Madrid no espera, dijo Pedrerol, alzando la voz un poco más de lo necesario, como quien quiere que se escuche bien en los despachos de Chamartín. Y ahí estaba, otra vez, el mensaje principal, la idea que sobrevoló cada intervención, cada frase, cada mirada entre cámaras. Esto no va de un partido, ni de un torneo, ni siquiera de un inicio flojo. Va de una sensación. De que algo no encaja. De que el Madrid parece otro. Y en eso consiste el drama. Porque nadie sufre más que el que no reconoce al equipo que ama. Esa era, en el fondo, la raíz de todos los palos. No era odio. No era saña gratuita. Era frustración. El Madrid no estaba jugando mal, estaba jugando como si no fuera el Madrid. Y eso, en el chiringuito, equivale a un apocalipsis emocional retransmitido en directo. Pero ahí seguían todos, micro en mano, ojos brillantes, voz quebrada o eufórica, paleta de emociones a flor de piel. Repartiendo palos, sí, pero con ese fondo de esperanza desesperada que solo tienen los fanáticos del drama madridista. Porque si algo está claro es que no hay nada más madridista que declarar al Madrid muerto, solo para verlo resucitar una semana después y decir, lo sabía, este equipo tiene algo especial. Aunque, claro, eso aún no había pasado. Y en ese preciso momento, en ese presente sostenido, los palos seguían cayendo. Firmes. Cargados de decepción, de exigencia, y de esa teatralidad que hace del fútbol algo más grande que el fútbol mismo. Y mientras los palos seguían cayendo con más variedad que una lluvia ácida sobre una tienda de paraguas defectuosos, cada tertuliano parecía haber encontrado su nicho emocional. Algunos escupían frases como si fueran tuits con mayúsculas. Otros se hundían en silencios dramáticos, esperando el momento exacto para asestar su zasca con precisión de cirujano frustrado. Lo curioso era que, en medio de toda esa vorágine de comentarios airados, nadie parecía tener una solución clara. Solo diagnósticos. Muchos. Contradictorios. A veces absurdos. A menudo gloriosos. Tomás Roncero, por ejemplo, había llegado al clímax de su desazón. En su silla, esa especie de trono emocional acolchado que parece temblar cuando se le sube la tensión, levantó las manos como si invocara al espíritu de Di Stéfano y gritó. Es que esto no es el Madrid, es un equipo de Erasmus que no se conoce ni los nombres, donde está el carácter, donde está la sangre, donde está la épica. Pedrerol lo miró en silencio. No lo interrumpió. Dejó que el eco de esas palabras resonara en el plató como si fueran el final de un acto teatral. Y entonces, bajando el tono como si hablara directamente al alma del aficionado medio, remató. El madridismo está cansado de excusas. Y eso, es muy peligroso. El peligroso lo dijo con una pausa dramática de 4 segundos y medio que habría hecho llorar a cualquier profesor de locución. En ese instante, todos los tertulianos adoptaron una postura solemne. Como si de pronto entendieran que ya no estaban solo haciendo televisión. No. En su cabeza, estaban salvando el espíritu del club. Con gestos. Con frases. Con recriminaciones a quemarropa. Y es que, en el chiringuito, cuando huele a crisis blanca, se activa el protocolo de emergencia emocional. Cada intervención debe llevar al menos un 60% de indignación, un 25% de nostalgia y un 15% de hipérbole que roce el disparate. Y esa noche, estaban cumpliendo con el reglamento interno al pie de la letra. J. Jordi, aunque normalmente está más cómodo hurgando en la herida blanca desde su trinchera azulgrana, esa noche se contuvo, más o menos, en su troleo habitual. A ver, lo que hay que decir es que este Madrid da miedo, pero al madridismo. Porque es un equipo sin chispa, sin plan B, sin jerarquía. El que manda es Kroos, y se ha retirado. Saltaron chispas. Roncero se llevó las manos a la cabeza. De Alessandro hizo un gesto como si acabaran de pisarle el alma. Pero nadie le respondió de inmediato. Porque, en el fondo, el comentario tenía esa carga de verdad incómoda que, aunque dicha por un rival, dolía justo donde debía doler.
Fue entonces cuando apareció la figura de Juanfe Sanz, que se levantó ligeramente de la silla, nunca se sabe si por impulso dramático o porque la silla de Juanfe tiene ese muelle traicionero, y dejó caer una reflexión que podría haber salido de un coche empresarial con nostalgia de los años dorados del Bernabéu. El problema no es perder. El problema es perder sin molestar. Sin meter miedo. Sin orgullo. Sin nada. Y eso era exactamente lo que sentían todos en ese momento. Que el Madrid había dejado de dar miedo. No era cuestión de táctica. Ni siquiera de forma física. Era una sensación. Una desconexión emocional. Como si el equipo saliera al campo con el wifi apagado, y el rival pudiera hacer lo que quisiera sin que nadie se inmutara. Cristóbal Soria, que hasta ese momento había estado conteniendo una risa que le brotaba del alma como el gas de una botella agitada, no pudo resistirse más. Yo no quiero exagerar, dijo, con la seriedad más fingida desde que existen los villanos de telenovela, pero he visto al Cádiz presionar con más intensidad, al Cádiz. Que va colista, con media plantilla lesionada y el utillero jugando de lateral. La comparación encendió a Roncero, que a esas alturas ya no sabía si reír, llorar o pedir una cláusula de rescisión para el alma. No compares al Madrid con el Cádiz, por Dios, que estamos hablando del club más grande del mundo, rugió con una vehemencia que hizo temblar el cristal de su botellita de agua. Pero eso era lo hermoso, y lo caótico, de esa tertulia. Que mientras unos intentaban mantener la compostura, otros se lanzaban al barro con alegría de cochino en feria. Porque la crítica, en el chiringuito, no es solo análisis. Es espectáculo. Es catarsis. Es, seamos sinceros, una forma de amor distorsionado. Amor duro. Amor de padre que ha visto a su hijo copiar en un examen. Decepción, sí, pero con esperanzas de redención inmediata. Y esa esperanza también tenía su rincón en el plató. Algunos tertulianos, los más templados, o los que simplemente sabían que el Madrid tiene esa mala costumbre de resucitar en los momentos más inoportunos para los haters, intentaban deslizar algún atisbo de optimismo. Es un bajón, sí, pero el talento está ahí. Solo hay que encajarlo. Falta liderazgo. Falta una voz fuerte en el campo, decía uno. Tal vez falta un capitán de verdad. Uno que grite. Que muerda. Que levante al equipo, dijo otro, evocando figuras míticas como Hierro, Sergio Ramos o el mismísimo Casemiro. Pero incluso esas intervenciones, moderadas y racionales, eran arrastradas por la corriente dominante del programa, palos, decepción, urgencia y una ligera sensación de que el apocalipsis podía resolverse con un fichaje millonario y una arenga con fondo de épica. Y mientras eso ocurría, mientras cada palabra subía la temperatura de la tertulia como si fueran brasas alimentadas por la frustración colectiva, la cámara seguía girando lentamente sobre ese círculo de expertos en estado de ebullición, captando el fuego cruzado con precisión quirúrgica. Porque en ese momento no importaban los datos. Ni las repeticiones. Ni los goles encajados. Importaba el tono. La emoción. La teatralidad controlada de un espacio donde el fútbol se analiza con el corazón antes que con la cabeza. Donde el Real Madrid es un símbolo, no solo un club. Y donde los palos, sí, esos palos históricos que esa noche se repartían como churros de feria, no eran otra cosa que la prueba definitiva de que nadie exige más, que quien todavía cree que puede volver a ver al Madrid levantando la orejona en Wembley, aunque 3 horas antes lo haya declarado, en coma táctico. Pero claro, eso sería más adelante. En otra noche. Porque esa noche en concreto, era solo para castigar. Y que bien lo estaban haciendo. Y así, con los palos ya cayendo en espiral como si fueran truenos emocionales sobre una tormenta merengue, el plató de El Chiringuito había alcanzado ese punto tan particular en el que ya no se debatía, se sentía. Lo que al principio fue una crítica futbolística más o menos razonada, ahora se había transformado en una especie de misa posmoderna, con cada tertuliano oficiando desde su púlpito de micrófono, vociferando como si el mismísimo Bernabéu dependiera de que lo escucharan a él y solo a él. El ambiente estaba tan cargado que uno podía imaginar que, si alguien hubiera encendido una bengala, no habría sido para animar, sino para señalar el lugar exacto donde caería el siguiente misil verbal. Porque no era un debate, era una especie de batalla litúrgica entre la fe, la desilusión y la necesidad de tener razón antes que de ver resultados. Edu Aguirre, por ejemplo, llevaba media hora con la mandíbula apretada y los ojos rojos, como si hubiera visto a su madre quitándose la camiseta del Madrid para ponerse la del PSG. Esto es una falta de respeto al escudo, murmuró con esa intensidad suya que a veces roza el trance místico. No puede ser que nadie levante la voz. Nadie. Nadie, repitió, aumentando el volumen con una cadencia que parecía anunciar el apocalipsis táctico. ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde está el vestuario que remonta en el 89 con 2 gritos y una mirada? Y lo peor es que todos sabían exactamente a qué se refería.
Porque si algo se respiraba en esa mesa, además del olor a tensión y ego recalentado, era la nostalgia. Una nostalgia feroz, casi irracional, por aquel Madrid que se sacudía los partidos malos con una remontada quirúrgica y una mirada asesina al rival. Ahora, en cambio, lo que se veía, decían todos con distintas palabras pero con el mismo ceño fruncido, era un grupo de muchachos buenos, con buena técnica, buena ropa, buen Instagram, pero poca mala leche. El diagnóstico, pues, estaba claro: falta sangre. Falta hambre. Falta alguien que se ponga la camiseta y grite con la cara desencajada, aunque sea en japonés. Y mientras tanto, mientras se decía esto, las cámaras seguían enfocando las caras de los tertulianos con esa elegancia silenciosa que convierte cada plano en una postal del drama contemporáneo. Roncero mirando al suelo como si hubiera perdido la cartera, Soria con los ojos entrecerrados en modo tiburón, Juanfe revisando apuntes como si quisiera encontrar entre los números alguna pista que explicara lo inexplicable. Y Pedrerol, en el centro de todo, con ese rostro que es mitad presentador, mitad árbitro de boxeo, mantenía el equilibrio como un equilibrista sobre una cuerda hecha de titulares calientes. Con cada pausa, con cada gesto, sostenía la atención como un director de orquesta emocional. No se exaltaba. No necesitaba gritar. Sabía que lo importante no era sonar más fuerte, sino sonar justo cuando el silencio se hace incómodo. Esto, amigos, esto es grave, dijo, con esa cadencia que usa solo cuando quiere que el espectador se siente derecho en el sofá. No es una derrota. No es un tropiezo. Es una pérdida de identidad. Y eso es lo único que el Madrid no puede permitirse. Y mientras decía eso, en las pantallas del plató, esas que normalmente ponen goles, celebraciones, o polémicas bar en cámara lenta, aparecieron imágenes de los jugadores saliendo del campo, con las caras bajas, caminando en fila como si fueran al confesionario. Y eso, claro, fue el combustible perfecto para otro estallido emocional. Mira eso, nadie se enfada, nadie da un grito, nadie se muerde el escudo, soltó indignado Roncero, golpeando la mesa con el puño como si así pudiera devolverles el carácter perdido. Eso no es el Madrid, eso es un equipo de Erasmus jugando en Getafe un martes. Las risas se contuvieron, pero fue difícil. Incluso Soria tuvo que morderse el labio inferior. Porque la imagen era poderosa, sí, pero el comentario también tenía su miga tragicómica. Y en el fondo, aunque ninguno lo diría en voz alta, sabían que estaban todos viviendo ese momento glorioso que tanto les gusta, el del Madrid vulnerable. Ese instante en que todo parece derrumbarse, justo antes de que vuelva a levantarse. Porque ahí está la clave de todo esto. Aunque lo nieguen. Aunque juren que esto no se arregla con épica. Aunque insistan en que este año no hay manera. En el fondo, todos sabían que el Madrid tiene la molesta costumbre de resucitar justo cuando más enterrado lo dan. Por eso, cada palo tenía también un subtexto de expectativa. Te estoy criticando fuerte, pero solo porque sé que puedes volver. Y eso, si uno lo piensa, es más una carta de amor encubierta que una ejecución. Pero esa noche no era para besos. Era para bofetadas verbales. Y aún quedaban muchas. Porque faltaba hablar de Florentino, por ejemplo. Y si bien el tono seguía siendo contenido, porque hasta en el chiringuito hay zonas sagradas que se pisan con pies de plomo, más de uno deslizó frases como demasiada fe en los jóvenes, se ha fichado futuro y se ha perdido presente, o ya no se hacen fichajes como antes, de esos que cambian todo en enero. Incluso se insinuó que, tal vez, solo tal vez, este proyecto necesitaba una sacudida desde arriba. No un cambio de presidente, claro, eso habría sido sacrilegio puro, pero sí algo más que un tuit motivacional o una entrevista en El Español. Alguien tiene que poner orden, pero ya. Esto no es el Castilla, soltó uno, mientras otro apuntillaba. Es que ni Ancelotti se libraría, si siguiera. Y Xavi no puede sobrevivir solo con nombre. Aquí o mandas, o te mandan. Y ahí volvió a emerger la figura de Xabi Alonso, el entrenador, el símbolo, el heredero de un estilo que todos aplaudían, hasta que dejó de funcionar. Las críticas eran finas, disfrazadas de preocupación. Nadie decía directamente que lo estaba haciendo mal. Pero tampoco bien. Todo era un todavía no, un aún es pronto, un pero claro, esto es el Madrid. Una frase que, por sí sola, es una condena si se dice con el tono justo de decepción. Y en eso estaban todos, sin moverse un segundo del presente emocional, girando como satélites alrededor del mismo planeta de frustración, cuando volvió a hablar Pedrerol. Esta vez bajando aún más la voz. El madridismo exige. El madridismo no espera. El madridismo castiga. Pero también, el madridismo perdona. Si hay una reacción. Si hay un cambio. Si hay sangre. Esa última palabra, sangre, la soltó como una sentencia final.
y quedó flotando en el aire del plató como una cortina invisible de presión emocional. Porque aunque no se diga, aunque no se escriba, todos sabían que lo que estaban viviendo no era solo un momento de crisis. Era un test. Un examen de identidad. Y si algo faltaba en ese equipo, según ellos, era justo eso: sangre. Orgullo. Madridismo. En carne viva. Lo que se vivió en el Chiringuito en esos días fue mucho más que una simple crítica deportiva. No fue, como algunos quisieron etiquetar con ligereza, un ataque gratuito o una exhibición de odio camuflado de análisis. No. Lo que presenciamos fue una liturgia futbolística, una especie de catarsis emocional colectiva en prime time, en la que los tertulianos, cada uno con su estilo, su ego y su lista de agravios personales o futbolísticos, hicieron lo que mejor saben hacer: poner voz a un estado de ánimo generalizado en buena parte del madridismo. Con exceso, con pasión, a veces rozando el melodrama, sí, pero con un trasfondo que es innegablemente genuino. Porque el Real Madrid no es un club de fútbol cualquiera. Es, como repiten en el programa y como repiten también sus detractores, aunque con otro tono, un símbolo. Y como todo símbolo, está sometido no solo al juicio deportivo, sino al juicio emocional. Cuando el Madrid pierde, no pierde solo 3 puntos. Pierde su aura, su narrativa, su mito. Y eso, para los que han convertido al club blanco en una parte integral de su identidad emocional, o de su carrera televisiva, según se mire, es un drama de proporciones épicas. Por eso, los palos que llovieron en ese plató no deben entenderse únicamente como agresiones mediáticas, sino como una especie de ajuste de cuentas con la realidad. Una realidad que, en ese momento concreto, mostraba a un equipo que no transmitía ni miedo, ni determinación, ni ese carácter casi místico que solía tener incluso en sus peores noches. Era un Madrid más técnico que visceral, más táctico que emocional, más prometedor que presente. Y eso, en el imaginario colectivo del chiringuitismo, es poco menos que una traición. Resulta curioso, y a la vez profundamente revelador, que muchas de las críticas que se escucharon aquella noche no eran nuevas. Eran, en muchos casos, recicladas. Ya se habían dicho antes. En temporadas anteriores. En otros momentos de bajón. Con otros entrenadores. Con otros jugadores. Y sin embargo, cada vez que se pronuncian, suenan frescas, urgentes, apocalípticas. Porque el madridismo tiene esa tendencia cíclica, de la euforia a la tragedia, de la remontada a la desesperación, sin término medio. Es parte de su encanto, y también parte de su condena. Y si el termómetro emocional del madridismo es el Bernabéu, el Chiringuito actúa como su caja de resonancia mediática. No es que represente a todos los madridistas, ni pretende hacerlo, pero sí capta y amplifica ese estado de ánimo flotante que va desde el pánico hasta la euforia en cuestión de semanas. A veces en días. O en minutos, si hay un gol en el 95. En ese sentido, lo que vimos no fue un linchamiento, aunque lo pareciera, sino una especie de reality emocional. Una dramatización del dolor colectivo. Una forma de expresar, con aspavientos, con sobreactuación, con titulares sobredimensionados, lo que muchos sienten pero no saben cómo decir. Porque el lenguaje del fútbol, cuando se vive con ese nivel de pasión, no es técnico, ni racional, ni siquiera justo. Es emocional, visceral, teatral. Por supuesto, cabría preguntarse hasta qué punto es sano este tipo de ejercicio catártico. ¿Se construye algo con tanto palo? ¿Se ayuda al equipo? ¿Se genera una crítica útil? La respuesta honesta es, probablemente no. Pero tampoco es ese su objetivo. El Chiringuito no es un think tank futbolístico ni un gabinete de crisis del club. Es un espectáculo, sí, pero también un espejo. Deformado, exagerado, pero espejo al fin y al cabo. Lo que muestra no siempre es lo que ocurre en el campo, pero sí lo que ocurre en las tripas del aficionado. Y, en el fondo, ese es el valor y el peligro del formato. Porque cuando el Real Madrid pierde, lo que está en juego no son solo puntos, es el relato. La imagen. El aura. Y esos son terrenos donde la crítica apasionada tiene más impacto que cualquier análisis táctico. Donde una frase incendiaria de Cristóbal Soria puede hacer más ruido que 100 gráficos de expected goals. Por eso, más allá del contenido específico de los palos, si Vinicius está descentrado, si Bellingham ha bajado su nivel, si Xavi no tiene el control del vestuario, si falta un 9, o si el club ha apostado demasiado por el futuro en vez del presente, lo que queda es una sensación: el Madrid está en crisis no solo cuando pierde, sino cuando deja de imponer respeto. Y en esos días, justo en esos días, fue eso lo que más dolió. No la derrota en sí, sino la forma. La actitud. La sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, el escudo no pesaba. Claro, todo esto podría cambiar en cuestión de semanas. El Madrid tiene esa capacidad.
Y si algo nos ha enseñado la historia, y la hemeroteca de El Chiringuito, es que donde hoy hay drama, mañana puede haber épica. Que los mismos que hoy reparten leña, mañana reparten loas. Y que los palos, por muy duros que sean, también sirven para construir nuevas narrativas. Porque nada da más placer al chiringuitero promedio que pasar de «esto es un desastre» a «esto es el ADN Madrid» sin solución de continuidad. En resumen, lo vivido no fue solo un episodio de televisión. Fue un documento sociológico, un retrato emocional, una obra de teatro futbolística. Y como toda buena tragedia griega, tuvo sus héroes, sus villanos, su coro gritando verdades y medias verdades, y un público que, aunque diga que no lo soporta, no puede dejar de mirar. Porque si el Madrid es una religión, el Chiringuito es su canal de confesiones. Con micrófono en vez de sotana. Y con palos, sí. Pero también con fe. Porque al final, por mucho que griten, por mucho que lloren, por mucho que golpeen la mesa, todos están esperando lo mismo, que vuelva el milagro. Que el Madrid resurja. Que el guión de la vuelta. Para poder volver a decir, con la misma pasión con la que ahora lo critican, esto es el Madrid.